a empezar comprendiendo cada uno de los aspectos muy relevantes de esta base biológica. Observemos detalladamente esta lámina. Observemos la lámina, cada uno de estos aspectos que nos hace reflexionar sobre la conducta humana. Por ejemplo, el primer caso que nosotros podemos observar, este hombre en la cual está sudoroso, parece que ha ajetreado de alguna actividad física. Entonces nosotros nos podríamos preguntar, ¿puede señalar alguna actividad que se realice sin que participe el sistema nervioso? ¿Podríamos hacer eso? Tendríamos que reflexionar. Muy bien. Entonces, nosotros estamos observando que de alguna manera, en este aspecto, las personas, cuando hacemos alguna actividad, comprometemos al sistema nervioso porque de manera a veces autónoma, como por ejemplo la sudoración, ¿no? Se producen algunos efectos en nuestro comportamiento, en nuestro aspecto fisiológico. Entonces, vemos nosotros que es importante reflexionar sí o sí acerca de estos puntos. Y para eso también es importante comprender que el ser humano es uno solo, es aspecto fisiológico y aspecto psicológico de manera integrada. Y por eso debemos conocer ese fundamento. Observemos la siguiente lámina, la que está aquí al costado de este hombre que estaba sudoroso. Y observemos aquí de repente una situación de engranajes, porque cuando nosotros estamos en una actividad pensante, cuando tenemos una idea, simplemente en forma inmediata, nosotros tendemos a, digamos, entrelazar una acción con otra, pero esa misma situación de ideas, de planteamientos, digamos, de repente se me ocurrió una alternativa de solución frente a un problema del cual estaba entrampado, hace que en ese momento yo entre en un estado de felicidad absoluta. Y miren el rostro de esta persona frente a esa felicidad porque encontró dentro de sus ideas una respuesta que de repente va a solucionar muchos aspectos problemáticos de su vida. Entonces, eso implica que nosotros relacionemos el aspecto psicológico también con el aspecto fisiológico porque hay una reacción emocional. Y de repente, si pudiéramos ir más al fondo, podríamos ver que sus latidos del corazón se han acelerado, ¿no? Y la exaltación de los ojos, de repente las pupilas que se producen una situación de lágrimas, de emoción, en fin. Entonces estamos viendo que nuestro comportamiento tiene una relación pues directa con el sistema nervioso. Veamos otra siguiente lámina. En esta siguiente lámina nosotros vamos a observar a un bebé. Este bebé está sonriente, está feliz.
¿Eso qué implica, estimados estudiantes? Eso implica que cuando uno sonríe, tu sistema inmunológico se vuelve más fortalecido. Entonces hay una relación entre el aspecto psicológico con el aspecto eh, fisiológico, que hay una reacción también interna en el organismo. Vemos aquí esta otra lámina de repente de esta persona que está en una situación de meditación. O también aquí vemos el caso de esta otra persona que está, por ejemplo, es una bailarina de ballet, en el cual su estado de concentración hace que también su cuerpo entre en una situación de equilibrio. Entonces vemos esa relación directa. Como también aquí en este otro caso, por ejemplo, personas que están jugando un partido en el cual observamos nosotros que la situación de la adrenalina se activa y esa situación psicológica de querer ganar, de triunfar en un partido futbolístico, hace también que entre una situación de euforia y se activen situaciones, por ejemplo, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, etcétera, que tiene que ver con el aspecto fisiológico. También vemos aquí este otro caso de este hombre que de repente tiene problemas muy graves y los problemas pues están situados aquí en el aspecto psicológico, de repente una decepción amorosa, y esto hace que de alguna manera esta persona empiece a repercutir en el aspecto fisiológico, tiene como que de repente le falta aire, como que sus latidos cardíacos están muy acelerados y le produce un dolor en el pecho, etcétera. Aquí vemos otro caso, como de repente esta persona está muy contenta porque ha tenido algunos logros académicos y ahora sí va a dormir plenamente y en una situación como que estuviera en las nubes. Porque ese aspecto psicológico de paz, de tranquilidad, de encuentro consigo misma, produce una situación también de relaje en el aspecto del sistema nervioso, de su misma conducta, de su mismo comportamiento. Y así, como por ejemplo en el caso de esta persona, esta señora, de repente recibió una mala noticia y siente que también se ahoga. Otras personas cuando están frente a una situación problemática sienten que les produce náusea. Entonces, vemos nosotros las diferentes reacciones que tenemos y por eso tendríamos que responder. ¿Puede señalar alguna actividad que se realice sin que participe el sistema nervioso? ¿Verdad? Qué profundo, ¿no? Muy bien. Entonces vemos nosotros que es importante, ¿no?, que entendamos que el ser humano es un ente complejo y que se relaciona directamente el sistema nervioso con la conducta, el comportamiento. Y por eso el tema de hoy día son bases biológicas del comportamiento humano. Así es, muy bien. Sí, Jean, la situación de la ansiedad, que es un problema a veces en el aspecto psicológico, porque queremos o necesitamos lograr alguna situación X, o algo nos perturba, va a tener una repercusión en el sistema nervioso. Entonces, aquí vemos los temas que vamos a tratar: sistema nervioso, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema límbico, la plasticidad cerebral. Entendemos, pues, que en las bases biológicas del comportamiento tenemos el sistema nervioso, las neuronas y las neuroglias, que vamos a verlas. También vamos a ver, con respecto al sistema nervioso central, el encéfalo, la médula espinal. Dentro del encéfalo vamos a hablar acerca del cerebro, los hemisferios y lóbulos, el tronco encefálico de la formación reticular, el sistema límbico, la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, el tálamo y el cerebelo. En otro aspecto tenemos también el sistema nervioso periférico, en la cual vamos a hablar del sistema nervioso somático voluntario,
¿no? Y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, donde vamos a mencionar el simpático y el parasimpático. Y para eso, pues, es necesario que nosotros entendamos que comprendemos cuando decimos bases biológicas del comportamiento humano. Mencionemos, pues, que los seres humanos se encuentran permanentemente realizando actividades voluntarias, como puede ser crear, como puede ser razonar, como puede ser imaginar, ¿no? Razonar, ¿no? Y otras que son involuntarias también y automatizadas, pero igual de necesarias para poder vivir, ¿no? Son importantísimos para poder nosotros vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque sin ellas nosotros no podríamos regular el ritmo de los latidos cardíacos, por ejemplo, el ritmo de los latidos del corazón, sentir hambre, poder respirar, entre otras. Entonces, estos aspectos son realmente muy, pero muy importantísimos para que nosotros podamos comprender, ¿no? Esta situación. Ahora, nosotros debemos entender que en este aspecto, ¿no? Para estas actividades, el sistema nervioso pues asume un rol muy, muy importante, un rol direccional, un rol rector, ¿no? Haciendo posible pues el funcionamiento de nuestro cuerpo y su relación con el medio ambiente, en la cual lo va a llevar a captar, a procesar, a integrar la información de todos los sistemas y emitiendo órdenes a través de sus estructuras corticales. También nosotros debemos mencionar que es importante entender que esta situación, esa relación con el medio ambiente, donde se va a captar, donde se va a procesar, donde se va a integrar la información y todos los sistemas, ¿no? Donde se va a emitir órdenes a través de las estructuras corticales, debemos entender que este sistema es tan importante para la vida porque es responsable de tantas funciones humanas y es necesario conocerlo porque ello va pues a describir el sistema nervioso y además sus principales componentes y funciones, ¿no? Sus principales componentes y funciones. Así que es necesario entender este aspecto. De tal manera, pues, que cuando nosotros mencionemos el sistema nervioso, podemos entender en sí el concepto del mismo, ¿no? El concepto del sistema nervioso. Y para ello, pues, vamos a empezar pues con el concepto del aspecto fundamental que es el sistema nervioso. Vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva para poder ilustrarlo un poco mejor. El sistema nervioso, ¿no? Es una red de tejidos altamente especializados, que es responsable de múltiples funciones y conscientes, ¿no? Esas funciones conscientes, por ejemplo, el pensar, por ejemplo, el movernos, voluntariamente, el razonar, todo esto son funciones conscientes, ¿no? Que va a atribuir al sistema nervioso. Además, también hay situaciones automatizadas e involuntarias, por ejemplo, los movimientos de los músculos en actividades aprendidas, por ejemplo, el ritmo cardíaco, ¿no? Por ejemplo, la dilatación de la pupila. La misma situación de la homeostasis del organismo, que es la regulación del equilibrio pues, del cuerpo, del organismo.
Así que haciendo un feedback, nos fijamos aquí en nuestra diapositiva y nos dice, sistema nervioso procesa, conduce, integra información, gestiona respuestas en los diferentes órganos y sistemas para mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio del cuerpo. Miren todo lo importante, ¿no?, del sistema nervioso. Y además, ustedes, además de ver de que el sistema nervioso pues se encarga de esa integración de la información, de esa gestión de respuestas de los diferentes órganos y sistemas, ¿no?, busca pues ese equilibrio del cuerpo que es la homeostasis, así como para que se emitan complejas respuestas adaptativas o de supervivencia, porque nosotros tendemos a ir en el camino de nuestro desarrollo, defendiéndonos de repente de alguna situación que nos pueda alterar. Y el sistema nervioso siempre está haciendo esos ajustes. Y vemos aquí pues como una unidad anatomofuncional, nada menos a la neurona. Y como la comunicación entre neuronas, nada menos que la sinapsis mediante los neurotransmisores. Y las neuroglias o glías que no participan en la sinapsis. Correcto. ¿Cómo así? Cuando nosotros hablamos de las células que forman el sistema nervioso, son células especializadas en la recepción, en la conducción, en la transmisión de señales electroquímicas, ¿no? Es decir, participan estas células de las neuronas en la sinapsis, que es la red, es una red en la cual sirve para que nosotros podamos, digamos, tener una respuesta frente a ciertos estímulos. En cuanto a las neuroglias o las células gliales, más bien ellas realizan funciones de sostén físico y funcional de las neuronas, pero no participan en la sinapsis. Y en cuanto al tipo de comunicación, la comunicación, estimados estudiantes, es una comunicación interneural. Es un proceso electroquímico y produce pues a través de la sinapsis. La transmisión es eléctrica, es decir, el intercambio de iones de sodio y potasio. Hay un intercambio de iones de sodio y potasio. Dentro de la neurona, ¿no? Y se produce pues ese intercambio de sodio y potasio. Y también hay un intercambio químico que llega al extremo del axón por medio de los mensajeros químicos denominados neurotransmisores. Aquí podemos ver un ejemplo en la lámina sobre una neurona. Vemos que están conformadas por las dendritas, como podemos ver estas pequeñas ramificaciones, las dendritas. De ahí tenemos el cuerpo celular, que es esta parte que antecede a las ramificaciones. Tenemos el axón, correcto, tenemos el axón, y vemos nosotros que tenemos también aquí el axón terminal. Podemos observar aquí el axón terminal, ¿no? El nodo de Rabier, la vaina de mielina y el núcleo de la neurona. Muy bien. Aquí podemos ver en esta otra lámina, un poco más detallado, podemos ver aquí la dirección del impulso nervioso que se da, cómo se forma, por ejemplo, esta sinapsis, ¿no? La hendidura de la sinapsis, como podemos ver aquí. Aquí vemos el axón, las vesículas sinápticas, el botón terminal, la hendidura sináptica y los neurotransmisores, ¿no? Estamos observando. Ok. Bien. Existen clases de neuronas. Recordemos, pues, estimados estudiantes, que en el sistema nervioso existen más de 100.000 millones de neuronas. Y las neuronas pueden tener diferentes formas y tamaños. Y además de tener diferentes formas y tamaños, pueden tener, pero estas se caracterizan
básicamente se caracterizan porque tienen tres partes que son esenciales, que son la soma o cuerpo, que son las dendritas, y vemos que son las dendritas, pues son las ramificaciones que conducen los impulsos nerviosos hacia el cuerpo de la célula y axón. Que el axón, como vimos, pues es la parte prolongada, ¿no? La parte prolongada, larga, que se proyecta desde el cuerpo neural, llevando los mensajes a otras neuronas o, ¿no? O a los músculos o también a las glándulas, ¿no? Como podemos observar. Miremos aquí en esta diapositiva y podremos nosotros ser mucho más analíticos y ver pues aquí en estos tipos de neuronas, en estas clases de neuronas, podemos ver nosotros la neurona sensorial aferente, miren aquí, neurona sensorial aferente, en donde se dan en los receptores sensoriales. Esos receptores sensoriales, pues el ojo, el oído, el olfato, que reciben información del exterior y del interior del cuerpo, ¿no? Y también nosotros vemos aquí, vemos otras características, por ejemplo, el soma, acá podemos ver el soma, aquí las dendritas, el nodo de Ranvier, la vaina de mielina y los receptores del tacto, ¿no? Entonces, vemos nosotros, pues, que el axón es la prolongación larga que se proyecta desde el cuerpo neural, llevando los mensajes a otras neuronas, a los músculos o también a las glándulas, ¿no? A las glándulas. Por eso cuando decimos que existen clases de neuronas, pues existen según su función. Tenemos las aferentes, las efectoras y las integradoras. Entonces, veamos las neuronas aferentes, que también son llamadas neuronas sensoriales, las neuronas sensoriales, que transmiten información pues del medio ambiente y que son captadas por los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso, ¿no? Y las efectoras o las motoras, como su nombre dice, motoras, transmiten más bien la información, del sistema nervioso a los diferentes órganos o músculos o glándulas, como por ejemplo la glándula del corazón, las glándulas endocrinas, ¿no? Observamos aquí, ¿no? Las neuronas motoras o efectoras, eferentes, ¿no? Y cuanto a las neuronas integradoras, las integradoras son aquellas que comunican sectores del mismo hemisferio de ambos. Las llamadas neuronas integradoras también son conocidas como las interneuronas o de asociación, que son aquellas que comunican los sectores del mismo hemisferio o de ambos, ¿correcto? Y relacionan funcionalmente al sistema nervioso central. Millones de neuronas pues, de asociación forman nada menos que el conocido y popular cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso. Está aquí. Observemos esta lámina. Muy bien. Entonces recordamos que las clases de neuronas son las aferentes, las efectoras y las integradoras. Recordando nuevamente que las neuronas aferentes son conocidas como las neuronas sensoriales, porque transmiten la información del medio ambiente captada por los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso. Luego tenemos las neuronas efectoras o motoras, en las cuales más bien transmite información del sistema nervioso a los diferentes órganos o músculos, ¿no? O glándulas, como el corazón, glándulas endocrinas. Y las neuronas integradoras, que son aquellas que comunican sectores del mismo hemisferio o de ambos, ¿no? Y que se relacionan funcionalmente, ¿no? Recordamos nosotros, aquí tenemos nada menos que dentro de las millones de neuronas de asociación forman nada menos que el cuerpo calloso, ¿ya?
Aquí vemos el cuerpo calloso, en esta lámina podemos observar más detenidamente. Y podemos observar también las partes de las neuronas como el axón, como las dendritas. También podemos observar nosotros el nodo de Ranvier, las placas terminales motoras, enzimas musculares, ¿no? Como se está ilustrando en la lámina que podemos ver en este momento. Disculpe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién habla? Perdón. No, ¿Jonathan? estoy siendo alumno. Ajá, sí. ¿Jonathan? ¿Me escucha bien? Sí, te Sí, buenas escucho. ¿Tú tardes. me ¿Me escucha escuchas? bien? Sí, ¿Sí? sí, profesora. Quería preguntarle sobre las neuronas integradoras. Me dijo, no Jonathan, escuché bien el concepto. Jonathan, Sí, buenas. eres estudiante, ¿verdad? Por el chat, tú preguntas por el chat y yo te voy respondiendo así porque si no, nunca terminaríamos, ¿de acuerdo? Y para no interrumpir la clase, y yo les voy respondiendo cuando yo voy viendo sus inquietudes por el chat, ¿de acuerdo, Jonathan? Gracias por tu participación. Ya, muy bien. Cualquier inquietud por el chat, estimados estudiantes, yo los voy leyendo y les voy respondiendo para continuar así la clase entrelazada. Muy bien. Entonces, vemos nosotros, pues, Jonathan nos estaba preguntando sobre las integradoras, las neuronas integradoras. Recordemos que las neuronas integradoras también son llamadas interneuronas o de asociación, ¿de acuerdo, Jonathan? Y estas neuronas, ¿por qué son integradoras? ¿Por qué son de asociación? Porque son aquellas que van a comunicar los sectores del mismo hemisferio o de ambos. Van a integrar, o sea, van a integrar a estas dos hemisferios, por eso son integradoras, por eso son interneuronas, ¿no? Y que van a relacionar, ¿no? Funcionalmente al sistema nervioso. Y además, hay millones de neuronas de asociación, es decir, hay millones de neuronas de interneuronas. Y estas son las que forman nada menos que el cuerpo calloso. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver las características del cuerpo calloso. Muy bien. Listo. Ahora, veamos nosotros sobre el sistema nervioso que se subdivide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En este caso, tenemos aquí un esquema de llaves muy agradable, muy amigable, como para poder entender las partes de esta estructura del sistema nervioso. En este caso, tenemos el sistema nervioso se subdivide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y para eso, en el sistema nervioso central, tenemos al encéfalo. En el encéfalo, nosotros vamos a encontrar el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y en este aspecto del tronco encefálico vamos a encontrar estas subdivisiones que son importantes, que pertenecen al tronco encefálico, que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Muy bien. Y además, dentro de la estructura del sistema nervioso, vamos a ver el sistema nervioso periférico. Y cuando hablamos del sistema nervioso periférico, vamos a tener la subdivisión que es el somático y el autónomo o vegetativo. En el somático vamos a hablar sobre los nervios. ¿Qué nervios tenemos? Los nervios craneales, que son 12 pares, y los nervios espinales, 31 pares. Y aquí también tenemos el autónomo o vegetativo, que vamos a hablar acerca de lo que es el simpático y el parasimpático dentro del autónomo o vegetativo. Esto es para tener una idea mucho más amplia y de alguna manera también para entender la subdivisión de los mismos. Entonces, pues, estimados estudiantes, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso central, permite al ser humano pues realizar distintas funciones, ese sistema nervioso central. ¿Qué funciones? Desde las más complejas, como por ejemplo una función compleja es pensar, es planificar, es imaginar,
hasta respuestas automatizadas como, por ejemplo, mantener el ritmo cardíaco. Porque tú cuando estás, por ejemplo, ahora escuchando clase, no estás preocupado en que tu ritmo cardíaco siga, digamos, activo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una respuesta automatizada, al igual que tu equilibrio, de mantener el equilibrio, o sea, la homeostasis de tu cuerpo. Son respuestas automatizadas del sistema nervioso. Es decir, que está conformado por el encéfalo, ese sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, que se encuentra dentro de la cavidad craneana, ¿no? El encéfalo se encuentra dentro de la cavidad craneana. Y la médula espinal, que se aloja en el conducto raquídeo dentro de la columna vertebral, ¿no? Y el encéfalo, pues, estimados estudiantes, es el componente más importante del sistema nervioso, el encéfalo. ¿Y saben por qué? Porque el encéfalo es el componente, ¿por qué es más importante? Porque aquí nosotros vamos a encontrar los hemisferios cerebrales, como cuando nosotros nos referimos pues al cerebro, al tronco encefálico, ¿no? Ese tronco encefálico que tiene el tallo cerebral y además el cerebelo, por eso que el encéfalo es muy importante. Y también son parte también del encéfalo los ganglios basales, todas las estructuras diencefálicas como el tálamo óptico, el hipotálamo, también tenemos al epitálamo y al subtálamo. Y los sistemas que se forman con algunas de las diferentes estructuras, como por ejemplo, algo importante que mencionar, el sistema límbico, el sistema límbico. Muy bien, entonces esto en cuanto al sistema nervioso central. Vamos a empezar pues a hablar acerca del cerebro para poder comprender mejor. Aquí nosotros vemos en esta lámina algo muy importante para poder orientarnos. El sistema nervioso central. Tiene funciones complejas como pensar, imaginar y planificar, ¿no? Como lo habíamos dicho. Hasta respuestas automatizadas como mantener el ritmo cardíaco, el equilibrio de nuestro cuerpo. Y recordemos que está conformado pues por el encéfalo. Está conformado por el encéfalo. Y recordemos, estimados estudiantes, cuando hablamos de encéfalo, pues parte del encéfalo es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Bien, entonces, como ya lo tenemos claro, pues recordemos que las respuestas automatizadas sirven para mantener el ritmo cardíaco, mantener el equilibrio, y que está conformado por el encéfalo que se encuentra en esta cavidad craneana. Ese encéfalo está dentro de la cavidad craneana, porque el cráneo está encima, que es el que cubre, que protege a todo el cerebro, a todo el encéfalo. Entonces, está ahí protegido. Y también la médula espinal, vemos la médula espinal, correcto, esta prolongación en la médula espinal, que se aloja pues en el conducto raquídeo dentro de la columna vertebral, porque vemos ustedes cómo procede la médula espinal y se aloja aquí, ¿no? En el conducto raquídeo dentro de la columna vertebral, ¿no? Miren todo lo que corresponde a la médula espinal. Entender pues que el encéfalo es el componente más importante, el más importante del sistema nervioso central, porque lo forman los hemisferios cerebrales. Y además el cerebro, obviamente, el cerebro, y también el tronco encefálico donde tenemos ahí el mesencéfalo, la protuberancia, el raquídeo, y todas las estructuras diencefálicas, que es el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo. Y por supuesto los sistemas que se forman con alguna de las diferentes estructuras, como pues, por ejemplo, es el sistema
límbico, ¿no? El sistema límbico. Muy bien. Aclarando entonces sobre el sistema nervioso central. Ahora hablemos acerca del cerebro. El cerebro, estimados estudiantes, tiene características específicas. Dentro de ello tenemos que es la parte más voluminosa del encéfalo. El cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo. Miren ustedes la lámina detenidamente. Estamos ubicando al cerebro. Miren su textura rugosa, que está replegada de forma de circunvoluciones o giros, que están separados por surcos, como ustedes pueden percibir. Están separados de surcos, ¿no? Y también, como ustedes pueden percibir, tiene surcos, los surcos o las fisuras, básicamente, como podemos verlo aquí, que es lo que dividen a los hemisferios en los cuales se ubican, pues, los lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, etc. Y la corteza cerebral, pues, que está protegida por la meninge. Y además, este cerebro tiene un peso aproximado de 1.350 gramos. Y el cerebro forma parte del encéfalo y está alojado dentro de la cavidad craneana, ¿no? O sea que la cavidad craneana es el que protege al cerebro. Recordando pues que en realidad el cerebro pues es la parte más voluminosa del encéfalo y que pesa aproximadamente 1.350 gramos, como nos dicen aquí, en las personas pues adultas. Y que esta textura, estimados estudiantes, esta textura replegada en forma de giros o circunvoluciones, realmente solo muestra 1/3 de su superficie. Su extensión total, es decir, si nosotros empezamos a desenvolver esta situación replegada, esa textura replegada, si empezamos a estirar como si fuera un hilo, una pita, nos daríamos cuenta que su extensión total es de 2.200 centímetros cuadrados. Imagínense. Sin embargo, acá lo vemos de alguna manera pequeño, porque está todo replegado, ¿no? Todo está en conjunto. En la parte, pues, externa del cerebro se denomina, pues, esa parte del sistema externo del cerebro, pues, lo que se denomina corteza cerebral. Y aquí vemos algo muy interesante, estimados estudiantes, con respecto al cerebro y la especialización de los hemisferios cerebrales. Es decir, en cuanto a esa estructura. Es decir, que se divide en hemisferios cerebrales, encontrándose en cada uno de ellos los lóbulos corticales. Tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio derecho, el cerebro pues está formado por los hemisferios cerebrales, derecho-izquierda, ¿no? Y divididos por la cisura de longitudinal, ¿no? Y conectados por el cuerpo calloso, que es una estructura conformada por un gran número de axones, de neuronas, que conectan ambos hemisferios, ¿no? Cada hemisferio presenta características diferentes, ¿no? Funcionales diferentes. Por ejemplo, en el hemisferio cerebral derecho. En este hemisferio cerebral derecho nosotros vamos a ver que se procesa la información perceptiva en paralelo, es decir, gracias a este hemisferio vamos a poder percibir nosotros varias imágenes a la vez, ¿no? Esto es mediante el hemisferio cerebral derecho. Ahora, aquí en este hemisferio cerebral derecho se interpreta imágenes, gestos, mímicas, además de la prosodia y la pragmática del lenguaje.
Es decir, que gracias a este hemisferio vamos a entender nosotros el sentido de las metáforas, lo que soñamos o cuando creamos nuevas combinaciones de ideas, gracias al hemisferio derecho, que está especializado en la percepción global y no analiza la información, sino más bien un pensamiento sintético. También nosotros vemos que en el hemisferio cerebral derecho se permite la percepción tridimensional. Esa percepción tridimensional se refiere que el desarrollo de las tareas espaciales, imagen corporal, reconocimiento de rostros, figuras, posición en el espacio o discriminación de colores, las actividades artísticas e incluso la comprensión musical, la imaginación, la creatividad, se da pues en el hemisferio relacionado con el hemisferio derecho, que podemos decir que está relacionado pues con el arte, ¿no? Y en todas las manifestaciones. Entonces se relaciona con la expresión emocional y controla el movimiento del cuerpo izquierdo. Y luego también tenemos el hemisferio izquierdo. Pero antes de ir al hemisferio izquierdo, es importante nuevamente recalcar que en el hemisferio derecho se caracteriza por la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y además control de la mano izquierda. Es decir, el hemisferio derecho es el que controla la mano izquierda y el hemisferio izquierdo es el que controla la mano derecha. Muy bien. Veamos un poco más ahora acerca del hemisferio izquierdo. Y como podemos observar en la lámina, destaca pues el razonamiento. Destaca aquí en este hemisferio cerebral izquierdo, se da pues el proceso de la información analítica, secuencialmente paso a paso de forma lógica y lineal, ¿no? Por eso hay un razonamiento. Procesa el lenguaje verbal. Procesa el lenguaje verbal, es el lenguaje hablado, e interpreta signos lingüísticos en sus componentes semánticos, sintácticos. Y además también nombra las cosas, controla el lenguaje hablado y escrito, es responsable del razonamiento y solución de los problemas lógicos, ¿no? Solución de los problemas lógicos. Y también en este hemisferio cerebral izquierdo hay un control de las emociones, que es muy importante mencionarlo. Aquí hay el control de las emociones y el recuerdo de los nombres, de los hechos y de los días es gracias al hemisferio cerebral izquierdo. El control del hemicuerpo derecho y de las secuencias motoras complejas, ¿no? Así es. Bien. Entonces, qué importante, ¿verdad, mis queridos estudiantes? Es comprender todas estas funciones que son la especialización de los hemisferios cerebrales, tanto izquierdo como derecho. Ahora vamos a ver algo que también es muy importante mencionarlo, y en este caso son los lóbulos. Importantísimo, los lóbulos y las áreas corticales. Muy bien, observemos detenidamente la lámina. Observemos la lámina. Y aquí nosotros vamos a ver al lóbulo frontal, al lóbulo parietal. Miren, esta parte es el lóbulo frontal, esta parte es el lóbulo parietal y esta parte es el lóbulo occipital. Y aquí, que tenemos al costado, al lado de nuestras orejas, el lóbulo temporal. Como ven aquí, el lóbulo temporal. Muy bien. Entonces, cada
digamos, cada lóbulo, cada hemisferio cerebral está dividido por las fisuras de 4 regiones o lóbulos, que son, vuelvo a repetir, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Muy bien, haciendo una retroalimentación. Ok, entonces el lóbulo frontal, observemos que aquí se producen funciones muy importantes de este lóbulo. En el lóbulo frontal, pues se posee una zona motora primaria. Una zona motora primaria que es el área integradora responsable del movimiento voluntario. Responsable del movimiento voluntario, por ejemplo, el caminar, por ejemplo. Entonces, es responsable del movimiento voluntario de la coordinación y control motor, ¿ya? En el lóbulo frontal. También aquí está un área prefrontal. Aquí se encuentra un área prefrontal. En esta situación, en esta área, más bien se hace responsable la actividad cognitiva superior, como por ejemplo en este momento, estimados estudiantes, ustedes están atendiendo la clase gracias a la activación del área prefrontal que es responsable de la actividad cognitiva superior, de atender, de memorizar, de pensar, de razonar, de planear, de decidir y fijarse metas, de establecer propósitos, de solucionar problemas, de autoconocerse, de controlar reacciones emocionales e incluso la función ético-moral, ¿no? Entonces, esto vemos nosotros que se da en este lóbulo frontal. Pero es fundamental entender que se encuentra o contiene el área de Broca. El área de Broca que es el encargado de la articulación del lenguaje. Y aquí vemos en la lámina área de Broca, centro del lenguaje. Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo es importante conocer pues estas funciones. Pero también en este lóbulo frontal se encuentra el área de Exner. Aquí vemos el área de Exner, que está encargada de la coordinación oculomotriz, ojo-mano, por ejemplo, que es importante para escribir, ¿no? Oculomotriz para la escritura, donde uno mueve los ojos y mueve la mano para lograr escribir un texto, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría, estimados estudiantes, si existe una lesión en el lóbulo frontal? De repente, un accidente automovilístico y nos chocamos y nos golpeamos el lóbulo frontal. Entonces, habría una situación digamos, secuelas, claro que sí. Puede producir trastornos motores e incluso, pues, al nivel de parálisis, ¿no? O también puede ser que estos trastornos van a producir, pues, problemas de memoria, de personalidad y hasta de comportamiento, porque tiene que ver con el comportamiento, ¿no? El control del comportamiento. Entonces, miren qué interesante hemos descubierto hoy día. Son todas las funciones características de nuestro lóbulo frontal. Ahora vamos a ver sobre el lóbulo parietal. El lóbulo parietal. Muy bien, veamos aquí en el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal también tiene sus funciones también muy, muy importantes.
tiene un área somatosensorial que es responsable del procesamiento de información sensorial, donde se distingue pues el homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield se distingue aquí en nuestro lóbulo parietal. Como les decía, pues tiene un área somatosensorial que es responsable del procesamiento de la información sensorial. Aquí se distingue el homúnculo de Penfield, que es una representación del cuerpo, donde las áreas que tienen mayores receptores sensitivos son las manos, ¿no? En este lóbulo parietal, pues, permite el procesamiento de la sensibilidad corporal, es decir, del tacto, de la presión, de la temperatura, del dolor. Y además también se atribuye que es el encargado de procesar el esquema de imagen corporal y calcular las relaciones espaciales de los objetos, entender las nociones de cerca, lejos, arriba, abajo y la percepción tridimensional. También se encuentra el área de Dejerín. El área de Dejerín, que es responsable de la comprensión del lenguaje escrito. Es responsable de la comprensión del lenguaje escrito y su lesión, por ejemplo, imagínense que nos lesionamos el lóbulo parietal, su lesión va a imposibilitar que esta persona tenga la capacidad de comprender un lenguaje escrito. Y su lesión también va a provocar una dificultad para localizar las sensaciones, porque recuerden que aquí está incorporada pues lo que es el tacto, ¿no? La sensibilidad de procesamiento del tacto, de la sensibilidad corporal, de la presión, de la temperatura, del dolor. Entonces, una lesión en el lóbulo parietal implicaría pues una dificultad para localizar las sensaciones, implicaría una imposibilidad de poder comprender el lenguaje escrito. Entonces, estamos entendiendo la importancia pues del lóbulo parietal. Ahora hablemos acerca del lóbulo occipital. El lóbulo el lóbulo occipital, como vemos aquí, en esta parte de abajo, es pues el responsable del procesamiento de la información visual, de forma, del color, de la distancia, de la profundidad, de la luminosidad. Entonces, ¿qué significaría eso, estimados estudiantes? Que aquí en el lóbulo occipital es el encargado del área del área visual, ¿no? De gestionar el área visual. Y si es que nosotros tuviéramos una lesión en este lóbulo, realmente sería fatal, pues que su lesión produce una ceguera central. Una ceguera central. Muy bien. Ahora hablemos acerca del lóbulo temporal. El lóbulo temporal está pues cerca a nuestro oído, ¿no? En la ubicación. Es el área auditiva, porque justamente como está cerca, corresponde al área auditiva. Y está encargado pues del procesamiento de estímulos sonoros. Sus funciones están relacionadas con la memoria, por su cercanía con el hipocampo. Contiene el área de Wernicke, que es encargada de la comprensión del lenguaje hablado básicamente. Y su lesión imposibilita a la persona la comprensión de lo que escucha. Su lesión es la causa de sordera central. Bien. Entonces, estamos viendo la importancia y la característica. Aquí en este lóbulo temporal contiene al área de Wernicke,
encargada de la comprensión del lenguaje hablado, no nos olvidemos. Y hemos dicho que su lesión imposibilita a la persona la comprensión de lo que escucha. Su lesión es la causa de una sordera central. ¿Correcto? Muy bien. Así que, estimados estudiantes, haciendo un feedback, tenemos frontal, planifica y organiza, razonamiento, personalidad, ética y memoria a corto plazo. Parietal, esquema corporal, sensibilidad, calor y temperatura. Occipital, procesa imágenes de forma, color y movimiento. Y temporal, funciones mnésicas, percepción auditiva y motivaciones básicas. ¿No? Muy bien. Veamos una siguiente lámina.